Hola familia, buenos días. Ya estamos a 14 de junio, domingo 14. Es increíble todo el tiempo que ha pasado. Les extrañamos, les bendecimos, pero aún tenemos la oportunidad, gracias a Dios, de pues estar en contacto por este medio. Igual échenos una llamada, un mensaje. Y yo te animo a que sigamos en esta comunión, en esta comunicación también. Y bueno, gracias a Dios por tu vida esta mañana. Vamos ya a pasar a la palabra. También quiero recordarte que pues te conectes en los tiempos y en los días de la transmisión y que invites a otros. Aún puedes evangelizar a través de, mira, vente a escuchar esta palabra, te animamos, todo esto, ok. Y bueno, yo te animo esta tarde. Yo quiero esta mañana empezar haciéndote una pregunta. ¿A cuántos de ustedes o a cuántos de nosotros la palabra nos ha hecho enojar? La palabra nos ha molestado. Obviamente te hablo de la palabra de Dios. Yo soy sincero, muchas veces la palabra me ha confrontado, me ha hecho sentir incómodo, me ha hecho sentir mal, pero también creo que la palabra siempre ha sido de bendición en mi vida. La palabra muchas veces vendrá con una fuerza, ¿cómo decirlo? Tan dura que moverá nuestra vida y que nos llevará a la molestia. Pero mira, qué importante es que aún sobre la molestia nosotros seamos sensibles y obedientes a la palabra. Y mira, quiero que pasemos a Mateo 24, antes de que lleguemos ahí. Mateo 24, vamos al verso 35. Vamos a orar. Pues Padre, en esta mañana queremos darte gracias por este tiempo. Tu palabra es buena, es necesaria. Tu palabra nos da vida y hace muchas cosas por nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu palabra y a permanecer en ella. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dice en el libro de Mateo 24, versículo 35, y estas palabras las dijo Jesús, dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, quiero que repitas conmigo fuertemente, no pasarán. Mis palabras no pasarán, mis palabras no pasarán. Esto lo dijo Jesús y yo puedo ver cómo el cielo y la tierra no son tan firmes como creíamos. Nosotros pensábamos, ¿quién puede remover el cielo? ¿Quién podrá remover la tierra? Pues hoy nos damos cuenta que no hay firmeza, que no hay seguridad en el cielo y la tierra. Pero Jesús dice que el cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no pasará. Mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos está hablando sobre la importancia de cimentarnos en lo que realmente es firme. Y esto es la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece. ¿Y permanece por qué? Porque es firme, es sólida. Aún podemos pensar que la palabra es dura. Tiene que ser para poder permanecer. Y yo puedo ver de verdad cómo muchas veces la palabra nos ha escandalizado, nos ha molestado, nos ha hecho así como y siento que no hay amor, y no es eso, simplemente que la palabra los confronta y nos lleva a estar realmente frente a nuestras situaciones, frente a nuestros pecados. Y yo quiero decirte que a Jesús también le pasó. Podríamos pensar que toda la gente que rodeaba a Jesús siempre recibió la palabra llena de gozo, llena de amor, llena de alegría, pero no es así. Jesús tuvo que soltar la palabra, y tal y como es, Jesús nunca quiso halagar el oído de la gente, quiso transformar los corazones. Y eso muchas veces va a ser doloroso. Una transformación de vida, una transformación de corazón no siempre va a ser fácil, no siempre va a ser agradable. Y mira, quiero que vayamos por favor al libro de Juan capítulo 6. Vamos a el verso 60. Jesús empezó a hablarles sobre la importancia de comer. Ellos venían de vivir un milagro de multiplicación de peces y panes, pero Jesús les dice algo que la verdad les sacó de onda a la gente, ¿sí? Les dice, porque en verdad os digo que si no beben mi sangre y comen mi carne,
tendrán parte en el reino de los cielos. Y entonces la gente, imagínate, si los judíos aún rechazan el hecho de comer carne de cerdo o de comer ciertos animales, dice aquí cómo le contestaron sus discípulos y las multitudes que seguían a Jesús. Dice en el verso 60, Juan 6:60, dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Muchos fueron escandalizados, muchos fueron lastimados en su corazón. ¿Cómo, siendo judíos, vamos a comer la carne de Jesús? Vamos a tomar la sangre de Cristo. Vino un escándalo y dijeron: no, esto ya no, esto se sale de toda doctrina, de toda religión. Y fueron confrontados con la palabra y ellos se ofendieron. Lastimó la palabra a sus oídos religiosos. Déjame decirte que aún ahora mucha gente dice: dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Aquellos que han llenado sus oídos de cosas religiosas son oídos acostumbrados a escuchar al mundo, a escuchar de pecado y de maldad y no arrepentidos. Esas personas siempre van a decir: dura es esta palabra. Verso 61 dice así: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, Jesús dijo: ¿esto os ofende? Pregúntale al que está junto de ti: ¿la palabra te ha ofendido alguna vez? Porque déjame decirte que a mí sí, y me ha lastimado. Pero una ocasión escuché decir a un pastor: a veces estamos tan preocupados porque la gente no se ofenda. Y la gente ha ofendido toda su vida a Dios. Vive en una vida que ofende a Dios a través de pecado, a través de maldad, a través de mentiras, a través de tantas cosas. Y nosotros nos preocupamos más porque no se ofendan, a que sean realmente transformados por la palabra. Créemelo, yo estoy seguro que no hay ningún cristiano maduro que no haya sido golpeado por la palabra, que no haya sido confrontado en dureza con la palabra, pero que tuvimos que reconocer que la palabra era mejor que nuestro entendimiento y aún que nuestro sentimiento. Y qué importante lo que aquí Jesús les pregunta: ¿esto os ofende? Imagínate, ¿esto os ofende? ¿Cuánta gente no llega a las iglesias cristianas y se va porque le ofendió la palabra? Mi amado, la palabra es dura, la palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. La palabra no está en un momento dado para apapacharnos. Claro que nos apapacha en tiempos de dificultad, pero no en tiempos de pecado. En tiempos de pecado la palabra nos va a confrontar, ¿sí? Dice verso 62: ¿qué pues? Si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero. Si oye, les ofende de que escuchen esto, que tienen que comer mi carne y beber mi sangre. ¿Y qué si vieren a Jesucristo ascender al cielo? ¡Wow! Entonces dijeron: no, hombre, ¿cómo? Porque si es el hijo del carpintero. La gente estaba de verdad siendo confrontada fuertemente con la palabra. Verso 63 dice Jesús: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, esto que les duele, esto que les ofende, esto que les confronta, esto que les lastima, dice: estas palabras son espíritu y son vida. Si nosotros no aceptamos que la palabra de Dios nos confronte, si nosotros no aceptamos que la palabra de Dios en un momento dado nos incomode, nos lastime, si no lo entendemos y si no lo aceptamos, entonces, fíjate, entonces no vamos a tener el Espíritu de Dios y no vamos a tener vida eterna en nosotros. Esto es el problema, esta es la situación, que mucha gente no quiere ser confrontado con la palabra. Mi amado, no hay salida, no hay otras puertas. La palabra es la que nos tiene que enderezar, la palabra es la que nos da guianza, la palabra es en la que encontramos, aún en medio de la incomodidad, en medio de todo problema y de todo pecado,
La palabra siempre nos llevará a lo que es correcto. Y yo quiero decirte que dentro de los temas o de la multitud de temas que encontramos en la palabra de Dios, dentro de todo eso, siempre, escucha bien lo que te voy a decir, siempre habrá cosas que nos confronten. Siempre habrá cosas que nos harán estremecer nuestros intestinos, ¿verdad? Yo luego cuando estamos predicando me doy cuenta de la cara de la gente. Algunos hacen gestos, algunos paran la trompa y algunos se molestan fuertemente. Pero mira, cuando Dios habla es para bendición. Cuando Dios confronta es para corrección. Y de verdad yo quiero animarte y quiero decirte, ciertamente la palabra es dura, la palabra es incómoda. Y te decía, hay temas que para muchos de nosotros son temas molestos, son temas incómodos. ¿A cuántos de nosotros como cristianos aún el perdonarnos es un problema? Y decimos que amamos a todo el mundo, menos a ciertas personas. Es un problema y la palabra nos los ha dicho, nos los ha confrontado y nos hemos enojado, pero no lo hemos hecho. No hemos perdonado, no hemos pedido perdón. Muchas veces la palabra santidad, para muchos la hacemos a un lado y la cambiamos por conocimiento de la palabra, pero no por obediencia a la palabra. Hay temas, como te digo, que nos molestan. Hay gente que se molesta cuando se dice diezmo. Se molestan abiertamente y ni diezman, pero de todas maneras se molestan. Y es una piedra ahí en su zapato, ¿verdad? Que no le deja estar en paz. Y mira, yo quiero decirte una cosa. Entonces, yo puedo ver cómo de verdad la palabra nos va a incomodar en muchas cosas. A veces nos habla la palabra de restauración matrimonial. Y mira, mucha gente sí quiere ser restaurada, pero ya con otra persona. ¿Sí? No quiero nada con mi ex marido, no quiero nada con mi ex mujer, yo quiero hacer vida con otra persona. Oye, cuando Dios dice restauraciones, agarra las mismas cosas y levántalas, vuélvelas a reedificar, pégalas, reconstrúyelo con lo mismo, no con otras personas. Entonces hay temas, como te decía, que nos llevan a la confrontación, la restauración matrimonial, el compromiso. Nadie quiere compromisos ahora. Nadie. El crecimiento espiritual. Nadie quiere realmente un crecimiento espiritual en intimidad con Dios. El predicar la palabra es un compromiso muy fuerte con Dios y muchos no quieren. Y yo te lo digo sinceramente, mucha gente no está predicando. Desde antes de esta pandemia no predicaban. Pues yo creo que las cosas tienen que cambiar. Y te digo, y la palabra de Dios es muy dura, la palabra de Dios es fuerte, la palabra de Dios es incómoda. Pero la palabra de Dios es una total y absoluta bendición. En tiempos de confusión, yo quiero preguntarte, ¿quién te da la dirección correcta? La palabra de Dios. ¿O me equivoco? En tiempos de tribulación, ¿quién te da el consuelo? La palabra de Dios. ¿Cómo consolamos a la gente? No es a través de que, ay, a mí también me pasó. Y no, espérame. ¿Cómo consolamos a la gente? A través de la palabra de Dios. Y muchas veces la palabra ha sido dura, pero también da consuelo. Cuando estamos en tiempos de pecado, ¿quién nos confronta? La palabra de Dios. Nos podemos esconder de la gente, pero la palabra siempre va a llegar a nuestras vidas. Y tendremos que decidir hacia dónde caminamos ahora. En tiempos de guerra, en tiempos de dificultad, ¿quién nos da la paz? La palabra de Dios. Así es que yo quiero animarte de verdad a que reconsideremos la palabra de Dios. Ciertamente la palabra es dura, la palabra nos va a confrontar, la palabra tiene el propósito de abrir nuestro corazón y sacar toda basura, todo pecado, toda maldad y toda porquería. Y de verdad esta mañana yo quiero recordar, hemos estado leyendo Deuteronomio 28. ¿Cuántos están llevando el tiempo con Dios? Se los mando por WhatsApp y algunos lo han comprado. Y yo quiero decirte algo bien importante. Ciertamente este tiempo del TCD ha sido de palabra durísima, palabra de verdad que dices, híjole, ya no saben ni dónde meterse, ¿verdad? Y de imaginarse cuánto sufrimiento no hubo en el pueblo. Pero yo esta semana
El doctor Elías, mi amigo, me mandó como mando el tiempo con Dios, y me decía, oye, en Deuteronomio 28:63, como que no tengo bien la revelación. Y yo dije, bueno, pues simplemente es que Dios tiene hijos y no tiene otra cosa. Y el que es de Dios, y el que no, pues va a sufrir las consecuencias. Y mira, quiero que vayamos a Deuteronomio. Deuteronomio, por favor. Estábamos leyendo el tiempo con Dios. Y en el verso 63 hay un versículo que de verdad, pues sí, tiene razón mi amigo el doctor. Pues saca de onda porque todos reconocemos al Dios de amor, al Dios de gracia, al Dios de misericordia, al Dios que la palabra nos envuelve y nos protege, pero pocas veces encontramos una palabra así, tan fuerte. Dice en el verso 63, dice en el capítulo 28, ¿sí? Ya llegaste, Deuteronomio 28:63. Dice, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, fíjate, Dios se ha gozado en darnos bendición, Dios se ha gozado en guardarnos, en multiplicarnos, en prosperarnos mucho tiempo, y a veces no nos hemos dado cuenta que la bendición que hemos recibido de Dios tiene que estar en nosotros con gozo, pero también que viene, de hecho ya es dada con gozo de parte de Dios. Por eso dice, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entréis para tomar posesión de ella. Ciertamente es un versículo increíble. Oye, yo sé que Dios se goza en aquel que pasa las pruebas, Dios se goza en aquel que cumple su palabra, Dios se goza, pero yo no había leído esto de que Dios se gozará en destruirnos y en arruinarnos. Y esto, cuando el doctor me comentaba, digo, no, pues sí tiene razón, está fuertísima, está fuertísima. Sin embargo, mira, yo creo que esta palabra realmente tiene un sustento. No es el hecho de que un día Dios va a estar enojado y sobre todos, ¿no? No, sino el hecho de que Dios nos ha dado tantas cosas. Ahí en el 28:1, y esto también esta semana lo escuché de mi pastor, ¿verdad? Decía, es que entendamos, ciertamente lo que hemos estado leyendo es mucha tribulación, mucha maldición, muchas cosas incorrectas, pero porque Dios nos ha dado todo. Y yo puedo entender, dice, cuántas poquitas cosas Dios nos pide para darnos toda la bendición. Y yo lo leí y dije, sí es cierto, de verdad la palabra es durísima, que Dios se goce en arruinar y destruir a la gente. Es algo durísimo, pero ¿por qué es? Porque la gracia de Dios ha estado siempre sobre nuestras vidas y muchos no hemos querido vivir bajo esa gracia. Muchos hemos menospreciado o han menospreciado el sacrificio de Cristo en la cruz. Dios nos ama tanto a todos que un día, por ese amor, tendrá que destruir a los que no aceptaron el sacrificio de Jesús. Estamos bajo un tiempo de gracia increíble. Estamos bajo un tiempo de gracia de verdad poderoso. Y mira lo que dice versículo 15. ¿Por qué habla de tan grande maldición? Tan grande situación, ¿verdad? Dice, verso 15, estamos en Deuteronomio 28, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Fíjate, y empieza a hablar de mucha maldición. Y qué terrible, qué fuerte. Pero ¿por qué sucede eso? La respuesta está en el versículo 1. Dice ahí Deuteronomio 28:1. Acontecerá, ¿qué cosa? Que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué cosa? Para poner por obra, dice aquí,
para guardar, perdón, y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Fíjate, qué contrariedad tan grande. Por un lado habla de destrucción, habla de muerte, y por otro lado habla de que el Señor nos levantará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y dice ahí, bendito serás en tu ciudad y bendito tú en el campo. Y empieza a soltar una gran cantidad de bendiciones increíbles. Y a veces decimos, bueno, pero entonces, ¿por qué dice? Pues por tres cosas muy sencillas que yo encuentro y que este fin de semana lo hablaba mi pastor Ernesto. Decía él, a veces nos escandalizamos de ver toda la maldición, toda la dureza de la palabra. Pero ¿por qué viene todo esto a la gente? Por tres razones muy sencillas. Como dice versículo 21, en el capítulo 28 volvemos, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Mucha gente no quiere oír la voz de Dios, quiere oír cosas que les agraden, cosas que les hagan sentirse bien, que les hagan sentir que aunque estén en pecado, no hay problema, Dios los va a perdonar, y esto es una vil mentira. Y están oyendo la voz de su familiar, de su amigo, de su compañero de parranda, pero no están oyendo la voz de Dios. Entonces, qué importante lo que dice aquí. Tres cosas, y yo quiero que estas tres cosas queden en nuestro corazón. ¿Cómo es que cambiamos toda maldición en bendición? ¿Cómo es que podemos recibir todo lo que Dios tiene para nosotros? Dice aquí, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová. Preocúpate, esfuérzate en oír la voz de Dios. No escuches otras voces. El mundo está lleno de voces, está lleno de invitaciones, está lleno de cosas que atraen nuestros oídos, que atraen nuestro pensar, nuestro sentir. Pero dice aquí claramente Moisés que tenemos que oír atentamente la voz de Jehová nuestro Dios. Primer cosa, solamente la voz de Dios. No escuches otra voz. Y va a venir la palabra dura, estoy seguro, pero siempre será de bendición, ¿sí? Y vendrá también palabra de consolación, palabra de apapacho, pero no va a ser siempre. Y dice aquí también, para guardar, Dios quiere que guardemos esa voz, esa palabra en nuestro corazón, que permanezca siempre en nuestras vidas, que no la dejemos. Decía nuestro pastor, la palabra de Dios no es para guardarse en un librero, en un escritorio. La palabra de Dios es llevarla siempre en el corazón. Dice, para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos. Tres cosas que necesitamos oír. Aunque la palabra sea dura, como yo te digo, tenemos que oír la palabra, tenemos que guardarla en nuestro corazón y tenemos que tenerla por obra cada día. Y yo puedo ver cómo tenemos un compromiso, tú y yo tenemos un compromiso ante la palabra. Hebreos 4, rápidamente, versículos 2 y 3. Hebreos 4. Versos 2 y 3, ya estás ahí. Dice también, fíjate lo que dice, tenemos un compromiso delante de Dios por toda la palabra que hemos recibido. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Tenemos un compromiso, oír la palabra con fe. No digas, otra vez lo mismo, ya me la sé. No, espérate. La palabra tiene que llegar y llevar vida a nosotros. Y mi compromiso es, primero, oír la palabra con fe. Segunda cosa, Santiago 1:21. Rápidamente, por favor. Santiago capítulo 1. Santiago está un poquito atrás. Santiago 1:21. Ya estamos llegando, ya estamos. Y ahora se me perdió Santiago. Perdón. Hebreos.
Aquí está, perdón, estaba tan cerca. Que bueno, Santiago 1:21 dice así: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuál es mi responsabilidad ante la palabra de Dios? Recibirla sin malicia y recibirla con mansedumbre, ¿sí? Así es que, mi amado, yo quiero terminar ya rápidamente. Dice en Isaías, hablando de esto de la, pues mi responsabilidad dentro de lo que es la palabra de Dios. Isaías 66 es el último capítulo del último de Isaías. Isaías 66 verso 2 dice así la palabra de Dios. Si ya estamos ahí, dice así: mi mano hizo todas estas cosas, así todas las cosas fueron, dice Jehová. Dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Tercer cosa que necesito es temblar ante la palabra de Dios. Verla con respeto, verla con amor, verla con de verdad, con la santidad que tiene. Amados, que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, en esta mañana yo bendigo la iglesia. Yo te pido, Señor, que tu iglesia pueda escuchar atentamente tu voz, pueda guardarla en el corazón y pueda ponerla por obra cada día. Gracias te doy, Señor. Pone en nosotros, por tu Espíritu Santo, fe al escuchar la palabra. Pone en nosotros mansedumbre y pon temblor por todo lo que significa y todo lo que recibimos de ella. Te damos gracias. Bendice a tu iglesia en Chachapa, en Mendizábal, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, familia. Nos vemos el próximo jueves, primero Dios.